a todas. Les damos la bienvenida a este cuarto y último encuentro del ciclo de ideas de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo. En este ciclo abordamos temas relativos a la producción y difusión del conocimiento en el campo de la educación. Y este encuentro en particular, que nos convoca hoy, se titula Difundir conocimiento en tiempos de aceleración entre los medios tradicionales y la reinvención de formatos. La intención de este encuentro es plantear un diálogo entre colegas acerca de la situación actual que estamos viviendo y cómo esta situación tensiona los modos de comunicar y de difundir nuestros hallazgos, nuestras producciones en el campo de la investigación educativa. Y la intención es poner sobre la mesa una serie de temas que en realidad podríamos decir que estaban vigentes antes de esta situación de pandemia y que tal vez esta situación los pone en evidencia en mayor medida o les da cierta potencia en este momento. La idea es discutir sobre una serie de tópicos, sobre las revistas académicas en el campo educativo, sus lógicas de producción, también acerca de cómo la disponibilidad de nuevos medios tecnológicos están cambiando y potenciando la circulación de nuestras ideas, discutir la cuestión de la temporalidad en la producción, esa tensión entre madurar ideas y ponerlas en juego en un mediano plazo y al mismo tiempo el imperativo de poner en marcha y a disposición nuestros hallazgos y nuestras producciones en un tiempo más veloz. También discutir, en último término, acerca de la tensión que nos plantea la estandarización y ciertas regulaciones que hay sobre la producción del conocimiento, sobre todo en el ámbito académico, y en qué medida esta estandarización, que se ve muchas veces en el ámbito de la producción de las revistas, da lugar a la incubación y a la divulgación de nuevas ideas. Sobre estas cuestiones vamos a estar intercambiando en este encuentro, y para eso nos acompañan 3 docentes de la maestría y además investigadoras que están consustanciadas con estos tópicos: Guillermina Tiramonti, Renata Giovine y Verónica Tovenia. Para presentarlas muy brevemente, Guillermina y Verónica son investigadoras, además del programa Educación, Conocimiento y Sociedad de la Flaxo. Renata, además de su inserción en la maestría, es profesora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Renata dirige la revista Espacios en Blanco, una revista académica del ámbito educativo muy reconocida, mientras que Guillermina Tiramonti dirige Propuesta Educativa y Verónica Tovenia también integra su consejo de redacción. Bien, les damos la bienvenida, hay muchas caras conocidas. Gracias. Si me pongo a mencionar a todos, y hay muchas personas acá que también hacen a la vida de las revistas y a la producción, pero bueno, no nos vamos a extender si empezamos a dar todas las presentaciones, así que dense por bienvenidas a este encuentro. A las 3 les damos muchas gracias, les doy las gracias por haber aceptado la invitación, y vamos a trabajar con la siguiente dinámica. Primero habrá un tiempo de exposición, va a empezar Renata, luego continuará Guillermina y a posteriori Verónica. Vamos a hacer un espacio de intercambio entre las 3 y por supuesto está disponible el chat para todas las preguntas que quieran ir canalizando, que las vamos a retomar en una instancia final de intercambio. Así que les damos la bienvenida y Renata, podés tomar la palabra. Bueno, le agradezco a Sandra el haberme convocado a este intercambio de ideas y celebro este encuentro de compartir entre los profesores de la maestría en Ciencias Sociales con orientación a educación, y es un placer compartir el mismo con Guillermina y con Verónica, también el saludar a colegas que he visto ahí que se han ido conectando a esta charla y también estudiantes de la maestría. Bueno, en la distribución interna que nos hemos dado entre nosotras, me toca a mí hablar acerca del contexto de producción de uno de los medios tradicionales de difundir los resultados de la investigación educativa, como es el de las revistas académicas en educación. A las revistas académicas se les sigue otorgando un rol principal y de mayor jerarquía en la evaluación de los centros académicos y de las carreras de investigadores e investigadoras. Y con respecto a algunas de las palabras que ha dicho Sandra, voy a hacer un comentario y una primera aclaración.
que es la inquietud que me despertó armar esta presentación en esta rara, incierta, excepcional situación que hoy nos toca vivir. ¿Y por qué digo esto? Porque ante la suspensión de tantas actividades en nuestra vida personal, afectiva, social, laboral, que nos ha traído el aislamiento para algunos, el distanciamiento social para otros, en esta Argentina bastante heterogénea aún en la cuestión de la pandemia, de cómo vivimos la pandemia y en qué fase nos encontramos, les decía, cuando más trataba de pensar alguna alteración en las tareas de recepción o de producción, de gestión, edición y de publicación, en este ámbito no las hallaba y realmente, les confieso, no la encontré. Más bien podía ver que la circulación de los textos siguió su curso prepandemia, al igual que los procesos de edición y de aparición de nuevos números de las revistas educativas, y en cierta medida lo que sí pudimos observar como una diferencia, ¿no?, en algunas de las revistas con las que hemos tenido contacto, es porque se incentivó el número de envío de publicaciones a ser posible ser publicadas, sobre todo a fines de marzo, abril, mayo, principio de junio. Es decir, que la pandemia, el encierro, el aislamiento nos produjo mayor nivel de producción de los resultados de investigación que estábamos elaborando los investigadores y las investigadoras. Esto no hay que explicitar que también estamos mediados, ¿no?, con la cercanía al cierre del ingreso a las becas y carrera de CONICET, que también eso hace que este periodo siempre sea mayor en la recepción de artículos, pero esta vez fue mucho mayor. Bueno, dado el tiempo de exposición y que nos han pedido respetar, quisiera dejar planteado para el debate algunas grandes cuestiones que caracterizan las principales tendencias de este modo particular de difusión de conocimientos. La primera tendencia es la mayor institucionalización, no exenta de marchas y contramarchas, del campo científico, académico, educativo, que se inicia en 1983, reconociendo aún debilidades que continúan estando presentes, a las cuales no me voy a referir, porque ya han escrito sobre esto Mariano Palamidesi, Roald de Betec, Jorge Gorostiaga, Claudio Soanada. Más bien lo que yo quiero hacer hincapié en este proceso de institucionalización, que el mismo es producto de la continuidad democrática, lo cual, como he señalado en otras oportunidades, no es un dato menor en la inestable historia política e institucional de América Latina a lo largo del siglo XX. Esta continuidad democrática ha posibilitado, como ya lo han marcado varios investigadores, ¿no?, el afianzamiento de los núcleos de investigación, de los circuitos de formación de carreras de posgrado, de la propia carrera de investigación. Ha incentivado las vinculaciones que hemos ido entablando los distintos grupos, tanto a nivel nacional como en el exterior, pero también ha ido afianzando, institucionalizando los medios de divulgación, entre los cuales se encuentran las revistas, y también otro mecanismo formalizado que es muy importante en el campo de la ciencia y educación, como son los libros. A la par o a la vez, también empezamos a observar, a medida que avanzamos en estos casi 40 años, que aparecen otros medios más nuevos que han heterogeneizado en los espacios de divulgación, refiriéndome aquí sobre todo a los formatos digitales menos formalizados o estandarizados, ¿no? Los repositorios de tesis, de texto, los blogs, los videos por el canal de YouTube como este, a los cuales seguramente y con mayor experticia se va a referir Verónica. Como parte del proceso de continuidad democrático en el que se conjugan políticas estatales, como así también aquellas que se generan en las propias comunidades académicas, encontramos cómo se expanden y logran permanecer gran parte de las revistas educativas creadas principalmente por las universidades nacionales. Y aquí
Podríamos hacer mención a dos, ¿no?, revistas pioneras, y mirando a Guillermina lo tengo que decir sí o sí. Una es la Revista Argentina de Educación de la ACSE, que fue creada en 1982, y la otra es Propuesta Educativa de la Flaxo, creada en 1989. Estas dos revistas yo creo que se constituyeron en faros, en referentes de aquellas publicaciones periódicas que se van a ir creando en las siguientes décadas, sobre todo, ¿no? Una de las más prolíferas fue la década de los 90. Hasta llegar a un universo que oscila entre 25 o 30 revistas académicas en educación, según que incluyamos o no a algunas que están en los límites, en la frontera de lo que se puede considerar una revista académica del área educativa. Una segunda cuestión que quisiera señalar es el creciente proceso de internacionalización, no en el sentido de la circulación de nuestras revistas, lo cual es una deuda pendiente y muy lejana de conquistar, sino en la gestión editorial y en las características de los artículos que se publican, el cual pone en evidencia cómo los investigadores y las investigadoras, así como los equipos de gestión, cada vez más pasamos a regirnos por un conjunto de parámetros establecidos por la comunidad científica internacional, aunque no solamente por ella, pero esta es la principal, aun cuando intentamos resistirnos a alguno de estos parámetros, ¿no? Sobre todo esos criterios más duros que provienen y son específicos de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. A mi entender, este proceso marca en Argentina el pasaje de la década de los 80 a los 2000 y muestra cómo continúa estando presente la dominación del aparato editorial internacional, cuyo actor principal continúa siendo el mundo académico anglosajón, como lo denomina Samuel Webb. En el caso de las revistas, esto ha venido de la mano principalmente de los centros indexadores, tanto a nivel nacional, ¿no? Estoy hablando del núcleo básico de CAICID-CONICET y también de Cielo, Argentina, como así también de la proliferación de otros centros indexadores extranjeros que traen aparejadas modificaciones en los modos de gestión editorial que se traducen en las exigencias de lo que ellos denominan la mayor transparencia, las buenas prácticas, el visibilizar, ¿no?, todo el proceso de política editorial de las revistas, ¿no? Así se habla también de identificar la calidad editorial, de identificar las malas conductas, el plagio, el autoplagio, la fabricación o falsificación de datos o imágenes, y aparecen un sinnúmero de guías y manuales que, de distintos organismos. Mencioné Cielo, también podemos hablar del PISAC, elaborado por Alicia Aparicio, por Guillermo Bansanto y Gustavo Liberatore, y ahí vamos viendo cómo esto está acompañado de paquetes de software específicos para su detección, que a mi modo de ver siguen siendo muy rudimentarios, sobre todo cuando se trata de implementar en las ciencias sociales esta cuestión de los plagios o los autoplagios. Todo esto habilitaría un tercer proceso, que podríamos denominar la profesionalización de las revistas académicas en educación. Esta profesionalización, si me lo permiten, tal vez entre comillas, se ha intensificado con el pasaje de formato papel al digital, a través del uso de plataformas de gestión y edición, como por ejemplo la que más utilizamos nosotros es el Open Journal System, ¿no?, el famoso JS. Y la emergencia de metalenguajes que han complejizado enormemente las tareas de edición y abierto un mercado de licencias, de capacitaciones y de técnicos expertos en esta área. Un comentario con respecto a los centros indexadores. Podríamos clasificarlos en dos grandes tipos. Por un lado, aquellos que las revistas optan por someterse a evaluación, y aquellos otros que podríamos decir que son capturadores de las mismas, que depende
las veces que somos citados, o el factor impacto, el índice de inmediatez en el que es citada, bueno, todos estos índices, indicadores, leyes que aparecen que forman parte de esos parámetros que decía yo, estandarizados para las indexaciones de nuestras revistas. Estos últimos, los capturadores de revistas, son manejados por poderosas empresas editoriales que se rigen por estos parámetros bibliométricos elaborados para publicaciones principalmente de las ciencias exactas y naturales. Recién algunos están elaborando algunos criterios para las ciencias sociales, entre las cuales destaco dos: Thomson Reuters, que es el que administra la base WOS, y Elsevier, que administra la base Scopus. Estas empresas, a su vez, están asociadas a consultoras que elaboran los rankings mundiales de las universidades. Y tal como sostiene Osvaldo Barsky, pone en evidencia a nivel internacional la batalla económica por el monopolio de la información que está detrás de estos procesos supuestamente académicos. Una batalla a la que la política de acceso abierto puede llegar a atenuar, al menos relativamente. Es decir, que estos procesos de internacionalización y profesionalización de las revistas, a la vez que les va otorgando una mayor validación en la comunidad académica internacional y les asegura una mayor recepción de artículos, visibilidad y circulación a escala regional y mucho más escasamente a nivel mundial, establecen mecanismos de control y de clasificación que legitiman esas relaciones de poder en la producción de conocimientos y de divulgación científica, cuya penetración en la región latinoamericana se comienza a observar en los 90, en los casos, por ejemplo, de Brasil y México, y como dicho en Argentina, aparece en comienzos del siglo XXI, aunque siguen siendo muy escasas las indexaciones extranjeras que poseen. Para dar un solo dato, en un encuentro donde se conformó la red de red, ¿no? La red de revistas argentinas académicas en educación, que pertenece a la SAIE, hicimos con Jorgelina Méndez un relevamiento en el cual mostraba que solo 4 revistas, en ese momento, 2018, hoy 5, dado que ingresó propuesta educativa el año pasado, sobre 30 estaban indexadas por la red de Redalic, ¿no? Redalic tiene sede en México, es una red o una base de datos para América Latina, el Caribe, España y Portugal, y es la que se constituye en la puerta de entrada al ranking mundial de las revistas académicas. Uno aparece en Redalic y tiene posibilidades de ser captada o capturada por esos centros que yo mencioné como Reuters o Elsevier. No sé cómo voy con el tiempo, Sandra. 3 minutos. Bueno, otra cuestión que dejo entonces para el debate es cómo ha variado el formato de escritura de los artículos. Lo planteo solamente, y para ir cerrando y respetando el tiempo, lo que he intentado con este breve paneo es mostrar cómo estos procesos de institucionalización, internacionalización y profesionalización han supuesto cambios, algunos sustantivos en los modos de producción de las revistas académicas en educación, favoreciendo a alguna de ellas y también perjudicando a muchas otras. Aunque todas compartan una cuestión que es fundamental, por ejemplo, que lo marcan estas guías de las buenas prácticas, que es la sustentabilidad económica o financiera, ¿no? Que es necesaria para hacer frente a estas nuevas exigencias y desafíos de meternos en un mundo que está muy lejano a los investigadores y las investigadoras en el área de la educación. Bueno, aquí dejo. Gracias. Muchas gracias, Renata, por la presentación. Le doy la palabra a Guillermina. Adelante, Guille.
Guillermina, no sé si... Hola. Bien. Sí, pero estoy en una situación inestable, les voy a decir. Mi internet está en una situación inestable. Así que, bueno, yo trataré de ir adelante, pero veremos qué pasa. Cualquier cosa me saltean. Bueno, cualquier cosa salteamos si hace falta después salteamos a Vero y volvés vos. Bueno, sí, pero el internet está inestable. Bueno, primero, el agradecimiento a Sandra por la organización y la invitación. Después quiero decir que, bueno, que Renata me sacó un poco el discurso, ¿saben? Así que voy a tener que inventar algo para ir por otro costado. Yo había pensado hablar, y bueno, voy a hablar sobre eso, pero buscando otra línea, hablar sobre para qué publicamos en una revista académica, ¿no? Y entonces yo, como tengo bastantes más años de muchos de los que están acá, recuerdo cuando empezaron a publicar las revistas al inicio de la democracia. Renata nombró la primera revista en el 82 y después en el 89 vino Propuesta Educativa y yo desde esa época estoy ahí en Propuesta Educativa. Y bueno, ¿y para qué publicábamos en ese momento? En ese momento había una idea muy naif de la publicación, en el sentido de que, bueno, se estaba investigando, habíamos empezado a investigar y queríamos tener espacios donde difundir lo que investigábamos, dar palabra a los investigadores. Eso era una de las líneas. La otra de las razones era que, además de dar la palabra a los investigadores, queríamos que esa palabra se escuchara, y se escuchara fundamentalmente en el espacio público, se discutiera sobre esos temas y que los funcionarios públicos tuvieran la palabra se discuta en las revistas. La propuesta tiene un dossier, porque la idea del dossier era justamente hacer resaltar aquellos temas que se consideraban como importantes para ser discutidos, pensados, traer temas que no estaban presentes y que se creía que era necesario poner en el espacio público. La revista sigue teniendo esa impronta. Para ser sinceros, algunas veces tenemos los artículos que tenemos, digamos, pero en la mayoría de los casos hacemos una discusión sobre cuáles son los temas que vale la pena sacar en el dossier. Entonces, ahí hay una clara respecto de para qué investigar, compleja en el último tiempo. Están el conocimiento que habló Renata, y por otro lado, por lo que va a hablar después Verónica, por la aparición de otros canales para la difusión de la investigación de las ideas y de la reflexión. Por un lado, cuando aparece aquí en los años 90, en el mundo en los años 60, todo el proceso de indexación de las revistas, todo el proceso de control, organización de la investigación, digamos, y del campo académico y de los académicos, donde las revistas pasan a tener un lugar central. La revista académica es el instrumento, yo diría, más central en este proceso de ordenamiento del campo de la producción científica,
regulación de los investigadores y construcción de un cuerpo jerárquico de investigadores. Entonces, junto con el proceso de generación de indexaciones que ponen a las revistas en distintos niveles y en distintas jerarquías, eso es utilizado para poner al cuerpo de los investigadores también en distintos lugares de una jerarquía. Si vos estás, no sé en qué nivel del CONICET, tenés que haber publicado en determinadas revistas, que son de otra jerarquía que las revistas que estás obligado a publicar si estás en el primer nivel, si sos un asistente. Entonces, hay una construcción de jerarquías de revistas para, a su vez, construir una jerarquía en el cuerpo docente, de investigadores. Y resulta que el tema es que la calidad de la investigación está sentada en las evaluaciones, entonces, que hacen las revistas para incluir los artículos. Todo, no todo, pero gran parte del proceso de evaluación de la ciencia, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, en lo que nos toca a los de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Nunca hablo de las ciencias exactas porque soy muy ignorante de eso, pero a lo que nos toca a los de las ciencias humanas y las ciencias sociales, gran parte de la evaluación de la producción científica está en manos de los pares que hacen la evaluación para los artículos de la revista, que dicen sí o no. Y esto, la verdad, es que no se me ocurre tampoco cuál podría ser un sistema de reemplazo de esto. Pero más allá de que las evaluaciones de pares tienen para este caso los problemas que tienen las evaluaciones de pares para todos los casos. Nada es perfecto, las evaluaciones de pares están muy filtradas o atravesadas por desacuerdos teóricos, ideológicos, posicionamientos diferentes. De cualquier manera, todos los sistemas tienen un elemento de distorsión. Lo que me parece es que este sistema de evaluación funciona como una regulación que dificulta la irrupción de temáticas, metodologías, perspectivas que rompen el sentido común que se conforma en el cuerpo de los académicos. En el cuerpo de los académicos, que son aquellos que evalúan, se conforma un sentido común de lo que puede publicarse, lo que no puede publicarse, los temas que son investigables, aquellos que no. Hay un sentido común generado por la acumulación de la investigación y el tránsito de esos pares por las investigaciones. Ese sentido común actúa como un elemento muy conservador, que disminuye la posibilidad de que nuevos temas, nuevas miradas metodológicas aparezcan en las revistas. Y eso es especialmente complicado en un momento donde la sociedad está en un proceso de cambio muy fuerte. Entonces, cuando eso actúa de esa manera, en un momento de estabilidad, por ejemplo,
o de legitimidad indiscutible de los parámetros y las categorías con que se hace investigación, todo parece andar más o menos bien dentro de ese sentido común construido por los colegas. Ahora, cuando las categorías empiezan a hacer agua porque la realidad desborda las categorías que tenemos y también la metodología que hemos estado actuando, que hemos estado utilizando, entonces la evaluación de acuerdo al sentido común o al parámetro común que tienen los colegas empieza a ser un freno para la aparición de nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevas formas de encarar la producción de conocimiento. En un momento en que estamos en el paso, en el tránsito hacia la sociedad digital, yo diría que la pandemia nos ha mostrado que la sociedad digital está más presente, mucho más presente de lo que, forma más parte del presente de lo que nosotros nos imaginábamos, que no es una ilusión del futuro, sino que está instalada. Bueno, en este momento esa tendencia conservadora es complicada. Entonces, está eso y está también que las revistas tenemos, y acá me incluyo a propuesta, seguramente que el cuerpo de evaluadores que utiliza espacios en blanco se cruza continuamente con el cuerpo de evaluadores que usamos en propuesta educativa y los investigadores que publican en una revista publican en la otra. Otro de los temas es que en las revistas tenemos una adopción metodológica que está muy, muy anclada en la mirada de la investigación lineal, de la investigación, lineal, ortodoxa, diría, y hay muy poco lugar para la investigación, para las miradas complejas en nuestras investigaciones, en las investigaciones que evaluamos como adecuadas para ser publicadas. La mirada compleja exige una presencia de algo de ensayos, que tenemos pocos, lo ponemos en el rubro ensayos como diciendo, bueno, esto es una cosa que se ha en lo científico, para diferenciarlo de lo científico, y allí hay, ese tema, ¿no? Ese tema de que revistas, entonces publicamos ahora. ¿Para qué publicamos en este momento que tenemos toda esta problemática? Publicamos para que nuestros colegas puedan estar en la carrera de la investigación. Publicamos para dejar abierta un espacio donde nuestros colegas pueden publicar. Yo cuando le digo al equipo Viernes, que es el que tiene en la espalda toda la producción de la revista, que es la que lo hace, le digo, chicas, ¿por qué no hacemos otra cosa? En vez de publicar la revista cada vez que, bueno, el esfuerzo empieza a golpear. Y las chicas dicen, no, porque para el CONICET yo necesito publicar, no, tenemos que tener abierta. Y es así, publicamos para esto, no solo para difundir las investigaciones, sino que no cambiamos y mantenemos la línea conservadora para que nuestras colegas y nuestros, ¿cómo se dice? Nuestras colegas y, bueno, todos los investigadores tengan un espacio más para publicar. Lo hacemos con toda la seriedad que podemos, y tratando siempre de dar un lugar, un espacio para lo que irrumpe, para lo que emerge. Este es el tema. Que una metodología muy atada a las concepciones más tradicionales
y categorías que no han sido cuestionadas no dejan ver lo que emerge. Y lo que emerge es mucho, porque es tanto y de tal profundidad que ya estamos en la era digital. Un cambio muy fuerte de la configuración del mundo académico, del mundo académico menos, del mundo cultural en el cual vivimos. Bueno, nada más, yo dejo ahí, no sé si estaba más tiempo, no sé. Dejo ahí, le doy la palabra a Verónica, que es la que nos va a traer las novedades. Gracias, Guillermina. Bueno, Vero, adelante. Bueno, hola a todos. Gracias, Sandra, por la invitación. Para mí es un honor, un placer compartir este encuentro con Guillermina y con Renata. Tenía ganas de que la calles un poco a Guillermina porque ella también un poco se pisó con lo que yo quiero hablar. Yo digo, bueno, ahora es cuando la tecnología tiene que jugar a favor mío y cortarse así, largo yo. Pero bueno, a mí me interesaría entonces retomar el tema un poco yendo a la literalidad de esta convocatoria que nos hizo Sandra, que ella, digamos, el título que le dio este encuentro fue Difundir conocimiento en tiempos de aceleración, entre los medios tradicionales y la reinvención de los formatos. Y me parece importante detenernos un cachito sobre este diagnóstico que figura en este título, tiempos de aceleración. ¿Qué queremos decir con tiempos de aceleración? Lo adelantó Sandra en la presentación, lo retomaron Renata y Guillermina, cuando hablaron, ahora capaz es fácil pensar que estamos en tiempos de aceleración porque estamos cursando una pandemia, que es un fenómeno inédito, sin precedentes. Sin embargo, nosotros venimos viendo que esto que nos revela la pandemia son rasgos estructurales que está cobrando el mundo, ¿sí? Y cuando decimos tiempos de aceleración, decimos que vivimos en tiempos perplejos, en tiempos vertiginosos, que nos permiten un acceso a la información increíble, donde el conocimiento se desarrolla de manera tal que no podemos terminar de procesarlo y ya cambia, y donde las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con este ritmo tan vertiginoso que cobra el mundo. Algunos cientistas sociales hace años que vienen hablando de que vivimos en un mundo VUCA, por las siglas en inglés, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y esto ya la ciencia fue modificando su paradigma y ampliando su paradigma con los enfoques de la complejidad, que permitieron, digamos, abordar esto de la incertidumbre, de la no determinación, de lo abierto, de la existencia de procesos que no son lineales, ¿sí? Que son complejos, que tienen múltiples dimensiones, donde convergen muchos elementos y que entonces no podemos abordar desde una única perspectiva. Y de ahí que venimos hablando hace muchos años de la necesidad de ir a formatos de trabajo más interdisciplinarios, más multidisciplinarios. Entonces, me detengo a desplegar un poco esta idea desde la que nos convoca hoy a pensar Sandra sobre la producción del conocimiento y sobre los modos de difundir, porque nuestros modos de trabajo están atravesados por estas dos fuerzas, las fuerzas que describieron Renata y Guillermina de regulación, ¿sí?, de nuestro trabajo, y la forma en que se va moldeando nuestra manera de habitar el mundo a partir de la vida en la contemporaneidad, ¿sí? Que están dadas por la cultura digital, que nos permiten acceder a la información en tiempo real, que nos permiten acceder al conocimiento en otros formatos y codificar el conocimiento en formatos nuevos, no solamente en el papel, en el paper, en el libro.
y que nos permitan trabajar colaborativamente, ¿sí? Y cruzar, digamos, a otras disciplinas sin darnos cuenta, deslizarnos por distintos lenguajes, deslizarnos por distintos marcos disciplinarios. Atravesados por estas dos tensiones, los investigadores lo que estamos haciendo es responder a las exigencias del sistema que nos regula nuestra actividad, publicar papers, ¿sí?, con las características y cumpliendo las exigencias de ese sistema. Y por otro lado, hemos podido desarrollar nuevos formatos. Ya habrán visto, digamos, cada vez más proliferan los podcasts. En este contexto estamos asistiendo a una proliferación de webinars, están los videos de YouTube. Hay muchos investigadores que están difundiendo sus hallazgos de investigación. No sé si recuerdan esas piezas muy lindas que circulaban por YouTube, que eran una suerte como de resúmenes escritos, donde en voz en off uno se iba escribiendo y se iban haciendo dibujitos, se iba armando como un diagrama, como un resumen, donde uno podía ver cómo estaban interconectadas esas cuestiones. Y después aparecieron algunas revistas que están a medio camino entre lo que es la publicación de papers y el periodismo, la crónica, el ensayo, y entonces nos permiten a los investigadores ensayar otras formas de difundir y de formatear los hallazgos de nuestros conocimientos. Ahora, aquí me parece que la clave son las nuevas tecnologías de la información, no como lugares nuevos donde uno puede ir a alojar el paper. Las revistas migraron, digamos, se alojan, o sea, ahora tienen direcciones electrónicas y están en la web, pero su lógica sigue siendo la de la cultura analógica, ¿sí? Sin embargo, las nuevas tecnologías son otras formas de representar el conocimiento y nos permiten hacer que ese conocimiento sea más digerible, digámoslo así, por el común, ¿sí? Por el ciudadano de a pie, no solamente por los colegas y por la gente del campo, o eso deberían poder hacer. Entonces me gustaría traer una idea provocativa solo para poder pensar, conversar y discutir, que es una idea que apareció hace 2 años en un artículo de Atlantic, la revista estadounidense, que se titulaba "El paper científico está obsoleto", ¿sí? Y está obsoleto porque, dice, estamos tratando de representar, o sea, la ciencia se ha complejizado mucho y en la medida que la ciencia puede apoyarse en la tecnología para mejorar sus métodos, el paper, que es un PDF, que es la imitación de una hoja de papel, le queda corto para representar eso. Entonces va a hablar con alguien del mundo de la informática que ayudó a desarrollar un prototipo de interfaz para el iPad cuando trabajaba en Apple, que en ese momento ya, digamos, estaba independizado de Apple. Entonces le pregunta, bueno, ¿qué obtendríamos si diseñáramos el artículo científico desde cero hoy apoyándonos en las tecnologías digitales? Y entonces él lo que hace es tomar un paper que es el más citado de la ciencia y a su vez que tiene una prosa muy llana, muy fácil de digerir, pero aún así mostraba dificultades, digamos, para su recepción. Y lo que dice es, bueno, acá nosotros lo que tenemos es, básicamente, estamos tratando de explicar procesos complejos, porque lo que trataba de explicar ese paper eran procesos no lineales y que tenían que ver con la teoría del caos. Por ejemplo, cómo explicar cómo es los impulsos eléctricos del corazón, cómo las luciérnagas, explicar, mostrar algún patrón de cómo las luciérnagas prenden, apagan luces. Dicen, y esto lo estaba haciendo el paper tradicional a través de texto, gráficos y fórmulas matemáticas.
Y entonces esa complejidad es muy difícil para el ojo de la mente. En cambio, si vos, en cambio, dices, ese paper, digamos, lo reformuló intercalándolo a partir de software con programas que permitían visualizar eso mismo que el autor del paper trataba de explicar en textos y gráficos, de forma más bien tosca. Entonces, muestra cómo esa complejidad, digamos, si los papers, si los medios de difusión no se apoyan en las tecnologías que permiten representar esa complejidad se pierde o queda, digamos, en el reducto de, en ese nicho, digamos, no se puede difundir. Hace poco estuve escribiendo sobre un tema que tiene que ver con esto de la aceleración, porque creo que también las nuevas tecnologías lo que hacen es todo el tiempo producir nuevos objetos para trabajar, y estuve trabajando sobre TikTok. Y creo que me quedó un artículo en términos tradicionales digno, bueno, veremos después la revista a la cual lo mandé a evaluar qué dice, pero la sensación que yo tenía mientras investigaba, que obviamente trabajé con técnicas cualitativas, es que eso que yo produje capta una porción muy nimia de lo que significa ese fenómeno. Que yo no estaba delante de un objeto, estaba delante de un hiperobjeto, diría un autor, que dice que hoy tenemos que pensar en hiperobjetos porque estamos frente a fenómenos tan grandes y tan cambiantes y tan borrosos que no los podemos analizar con la disciplina, digamos, apropiada para ese objeto. Tenemos objetos enormes y que además, digamos, son inciertos y siempre vamos a tener, son borrosos. Entonces, traigo esto de si el paper está obsoleto. Yo creo que está obsoleto en términos de seguir produciendo investigación que sea relevante y que sea y que ayude, digamos, y contribuya a romper con esto que planteaba Guillermina de no reproducir el sentido común del campo, sino tratar de buscar, correr el conocimiento, avanzar en el conocimiento y traer algo nuevo. Me parece que ya estoy de tiempo. Bueno, por ahora dejo acá. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, les voy a plantear retomar algunas preguntas del chat que fueron apareciendo, que las comento, y también abrimos un intercambio entre Guillermina, Renata y Verónica a propósito de las presentaciones de cada una. Tomaría 3 bloques de preguntas para comentar y ustedes, aquella que quiere, va contestando. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con las formas de legitimación de la producción en este sentido. Preguntan si, digamos, para qué y para quiénes estamos escribiendo en nuestras publicaciones. Hay una pregunta que incorpora a otra cuestión que no estuvimos trabajando en la presentación, que tiene que ver con si también se investiga y se publica, dicen, lo que define el mercado, o quiénes son los que están definiendo, o qué otros actores o figuras están presentes en la producción y en la publicación. Creo que son preguntas que hablan también acerca de las formas de legitimación de aquello que circula, de reconocimiento, si la popularidad, si aquello que es ampliamente aceptado está teniendo algún tipo de peso en nuestras formas de producción. Hay otro grupo de preguntas que plantean, digamos, cómo se podrían democratizar las decisiones de publicación, sobre todo en relación con lo que ustedes han planteado sobre las formas de evaluación y los sistemas de evaluación de pares, y ahí hay una intervención en el chat que pregunta, bueno, si en definitiva no habría que abrir un salón de los rechazados, ¿no? Si sería más rico, productivo, transparente, dar cuenta de todo ese proceso que hay detrás en el filtro a la publicación.
Y por último, una pregunta específica para Renata, vinculada a cómo ha variado el formato de las revistas a partir de los cambios en los sistemas de evaluación. Dejo abierta esta ronda de preguntas y después, si hay más, las seguimos retomando. Por favor, la que quiera, abre el micrófono y contesta. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Quieren que sigo comenzando yo? ¿Están de acuerdo Verónica y Guillermina? Sí, perfecto. Bueno, tomo algunas, ¿sí? Y otras las voy dejando para ustedes. A ver, no me acuerdo bien el orden, pero voy a ir tratando de responder, porque me parece que todas, había una de Sebastián Fuentes al final que no la pude leer. No sé si la quieres incluir, Sandra. Bueno, respondo y cualquier cosa después tomábamos la de Sebastián. Bueno, por un lado el tema de las formas de legitimación de la producción. Lo voy a hablar en el sentido no tanto de la producción científica, sino de aquello que aceptan las revistas académicas para que sea publicado, aceptado. Y aquí voy a marcar algunas diferencias que me parecen importantes. Por un lado es lo que los centros indexadores marcan, establecen, para la regulación o para lo que dije yo, ¿no? Para establecer estas relaciones de poder, de control y de clasificación de las revistas, a las cuales también se refirió Guillermina. Y otra es la panorámica heterogénea de las revistas académicas en educación, que no es un ámbito en el que se han aceptado tan acríticamente esos parámetros que fijan los centros de indexación, ¿sí? Ello no implica que hemos tenido que ir aceptando algunos, pero por ejemplo hemos resistido mucho, y toda la comunidad académica que tiene que ver con las ciencias sociales y humanas ha resistido. Hay manifestaciones, se han presentado a CONICET, ha habido posturas latinoamericanas, al amparo de la UNAM y de Redalic ha aparecido una declaración Ameli o Doxa. Es decir, que hay cuestiones a que les damos una batalla, ¿sí? Y ahí lo uno con esto de se investiga, se publica lo que define el mercado. El mercado define y nosotros vamos tratando de tener un margen de maniobra en ese mercado académico que está definido por afuera en el mundo internacional. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros no aceptamos, inclusive hay muchas revistas académicas en educación en Brasil que tienen un grado más avanzado en cuanto a indexaciones refiere. No aceptamos, por ejemplo, la ley de obsolescencia de la bibliografía. Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿en algún momento nos hemos presentado a revistas europeas o de América del Norte y nos han dicho que teníamos que actualizar la bibliografía cuando, por ejemplo, citábamos una edición de Bourdieu en Hábito? Por el término habitus. Sí, nos lo han dicho. Es decir, que nombramos bibliografía antigua y no estamos modernizados porque no estamos hablando de la bibliografía más nueva. ¿Sí? Hay una ley en el mundo de las ciencias naturales y exactas que se llama la ley de los 2 años. Es decir, en medicina y otras áreas que pertenecen a otras disciplinas que pertenecen a esta área, hablan de la ley del periodo de 2 años. No se puede citar bibliografía más antigua que 2 años, salvo que se haga filosofía o historia de la medicina. Entonces, nosotros tenemos un margen de maniobra. Me parece que aceptamos algunas, pero eso no significa, y ahí lo uno a la otra pregunta específica que me hicieran a mí,
en cómo ha variado el formato de las revistas a partir de la aceptación de los centros de indexadores. Que hemos cambiado, sí, y muchos. Guillermina hizo alusión. Hay secciones que han desaparecido, que hemos tenido que hacerlas desaparecer o reducir sustancialmente el número de páginas dedicadas a ellas, porque los centros indexadores que toman la cantidad de artículos científicos en el total de páginas que tiene un número o un volumen, incluyendo las páginas iniciales y las finales, nos han evaluado negativamente por no tener ese porcentaje que ellos establecen como el que tenemos que tener como mínimo. Muchas revistas han anulado su sección de entrevistas, muchas revistas han suprimido o reducido el relato de experiencias escolares y educativas, que era algo muy presente en las revistas académicas. Por otro lado, también, y ahí un poco metiéndome en esto de los evaluadores de pares, que también ha variado enormemente. Y esto lo podemos ver cuando uno analiza las planillas de evaluación, ¿no?, que envían las revistas, tanto no solamente hablo de argentinas, también latinoamericanas y europeas, que he tenido experiencia de conocerlas, en las cuales antes se pedía aceptado con o sin modificaciones, rechazado. Y que es la fundamentación libre, se le daba al evaluador, un par experto, la posibilidad que fundamentase la evaluación cualitativa en estos 3 o 4 rangos que se establecen en las revistas. Hoy por hoy, muchas veces, el OJS nos piden la marcación, y tienen que ver solamente título que refiere el contenido, palabras clave que son las fundamentales, objetivos claramente explicitados, ¿sí? Marco, abordaje teórico, Es decir, nos marcan lo mismo que si fuera un proyecto de investigación paso a paso, delimitación del problema, pertinencia de la bibliografía, y uno va marcando. Y solo en caso de que aceptemos con modificación o lo rechacemos, nos piden que fundamentemos el ítem. Si no, directamente, cuando lo aceptamos, le mandamos una planilla, yo digo de múltiple choice, si me permiten la comparación. Bueno, pero eso que dice Renata me parece interesante, porque hace poco me pasó con un artículo. Esa planilla, cuando vos la terminás de hacer, no es que la suma de esos ítems te dice si el artículo vale la pena o no. ¿Entienden? Hace muy poco estuve evaluando un artículo de temas de educación. El artículo era perfecto metodológicamente, estaba perfectamente estructurado. Los objetivos tenían que ver con las conclusiones. Era una cosita. Ahora, el artículo terminaba comprobando que los chicos de los sectores populares tienen más dificultades en la escuela que los chicos que vienen de familias educadas. ¿Qué hago? ¿Cómo evalúo este artículo? Porque si evalúo con los ítems que me dice, que señala Renata, resulta que el artículo es fantástico. Pero después digo, bueno, ¿pero qué me contás al final? Bueno, finalmente le pasé la pelota a la revista, ¿no? Y señalé los ítems y dije, bueno, pero las conclusiones ya las sabemos hace 40 años, comprueba que el agua es húmeda. Entonces, bueno, esas metodologías que son muy formales, hacen perder una evaluación profunda de la calidad de la clase, ¿no? Porque terminan siendo evaluaciones nada más que de formalidades, y resulta que que el artículo no está tan bien, porque tampoco puede usar tan
aceitada, no tiene una metodología tan aceitada, porque se imaginan que la que hizo, o el que hizo ese artículo, porque no sé quién era, tenía una metodología ya súper ensayada para llevarlo adelante. Y a lo mejor alguno que está analizando un fenómeno complejo y poco estudiado, bueno, tiene algunos desajustes en la metodología, pero termina mostrando una punta en sus conclusiones que sirven para seguir trabajando, para seguir pensando, que no cierran un tema. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, yo diría lo siguiente, sería por ahí más, no sé, más constructivo de mi parte haber pensado cómo podríamos hacerlo, ¿no? Porque tampoco se me ocurre cómo podríamos hacer que la producción científica fluyera por el campo académico, desbordara el campo académico y fuera accesible para otros muchos, y a su vez pudiéramos mantener ciertos parámetros de evaluación de la calidad que mantuvieran la legitimidad de la producción, ¿entienden? Entonces, esto es una cosa para pensar de nuevo, pero compleja para pensar. Pero retomo una pregunta de quién es o cómo se construye la agenda de las revistas. Y también ahí depende, ¿no? Porque hay varios mercados en la construcción de la agenda de las revistas. Está el mercado político, que en la Argentina es muy importante, porque ustedes saben que en la Argentina la penetración de la problemática y de la discusión política y de la disputa política es en todos los ámbitos, también en el ámbito académico y en el ámbito de la construcción de las agendas de las revistas. Pero también está todas estas, publicaciones que han dejado de existir porque el formato no lo permite. Renata hablaba de las entrevistas, de los relatos respecto de las experiencias escolares. Entonces hay también un mercado académico que anula algunas publicaciones y permite otras, ¿no? Entonces, y hay también fenómenos de, ¿qué es lo que se discute en este momento? En un momento discutíamos hace 2 años, los años pasados, que discutimos en un tiempo los formatos escolares y podíamos encontrar muchas revistas que estaban discutiendo el formato escolar. Y después entramos en el periodo de la innovación y discutíamos la innovación, ¿no? O sea que hay modas también y las revistas tratan de articularse con las preocupaciones que están en el campo académico para ser leídas, aunque no todas tienen la suerte de ser leídas, porque ustedes saben que los trabajos dicen que hay muchas investigaciones que dicen que solo el 20% de lo que se publica en las revistas se lee. Bueno, nada. Bien, gracias. Guille, Vero está levantando la mano. Sí. Verónica, ¿no? Pasa algo con tu micrófono. No, yo ya lo... Ahí está. Ahora sí, ahí va. Nada, riesgo de ser redundante, pero a ver, esto de para qué y para quiénes estamos escribiendo. ¿Para qué? Personalmente, y yo creo que muchos colegas, digamos, con los que trabajo, escribimos para entender. Yo, si no escribo, si no plasmo, si no... O sea, vos hablabas, Sandra, al principio, cuando presentaste, digamos, que esto de producir y difundir el conocimiento tiene sus tiempos de maduración. Y creo que la fruta está finalmente madura cuando uno logra plasmarla en un
en un producto, en el formato que sea, digamos, pero producimos para terminar de entender. Así que en principio lo hacemos para nosotros, para los colegas, para el campo, para producir conocimiento, interpelar, digamos, el estado del conocimiento sobre eso, sobre lo que estamos pensando. Y después, porque necesitamos producir, digamos, y a veces esos tiempos hay que apurarlos, esos tiempos de maduración, necesitamos producir porque así se mide nuestro trabajo, digamos, se mide por productos, ¿sí? Eso es lo que más pesa, quienes estamos en CONICET, lo que más pesa en la evaluación son los papers que tenemos. Sí. Por otro lado, y respecto a la pregunta de cómo se podría democratizar la evaluación de la producción o este tema de la evaluación, me encantó esto de pensar en una revista para papers rechazados, o sea, buscarle ahí el criterio. Y pienso en algo que nos pasa en la revista y que me pasa a mí a veces cuando quiero publicar en revistas, que es que a veces tenemos artículos donde los mandamos a sus pares evaluadores y uno lo aprueba con felicitación y palmadita y otro lo objeta y a veces hasta lo rechaza con el mismo énfasis, digamos, sí, que el otro fue, digamos, aceptado. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a poder hacer jugar un criterio más cualitativo, o sea, y ahí nosotros, la revista, nos tenemos que poner a procesar ese material y entender qué pasó en ese cortocircuito que hubo, y ahí empezamos a darnos cuenta de, bueno, por eso nos llaman ciencias blandas, ¿no? Porque todavía parece que hay distintas maneras de mirar al mismo objeto, entonces se producen esas controversias. Y es complicado porque eso que estamos haciendo a pulmón, digamos, nos suma más trabajo y, bueno, habría que pensar algún sistema de evaluación, pero es complicado porque los parámetros no los ponemos nosotros. Entonces, ahí hay un tema, digamos, que nos tensiona y que nosotros seguimos reproduciendo en las distintas cosas que hacemos, porque en definitiva eso rige a toda la actividad académica. Bien. Bueno, a ver, pero si estás. Hay unos intercambios muy, muy interesantes en el chat. No vamos a poder recuperar todas las preguntas por una cuestión básicamente de tiempo, pero sí me gustaría retomar algunas ideas que aparecen en el chat, como para hacer una ronda de intervenciones de ustedes muy cortita y con eso cerrar, por favor. Aparecen algunas intervenciones que plantean, digamos, ¿por qué no aprovechar este tiempo de excepción para hacer algunos cambios en la temporalidad de la publicación? Y aparece la analogía de las revistas científicas, de las ciencias médicas, básicamente, las nuestras también son científicas, pero digamos, del campo de las ciencias médicas, que en este momento de pandemia están planteando tiempos de publicación distintos justamente para dar cuenta de los hallazgos. Entonces, bueno, plantean, bueno, si no, sería también una oportunidad para cambiar algo de la temporalidad de la publicación, de la producción, etcétera. También hay preguntas respecto a la existencia de circuitos distintos, si hay circuitos para los investigadores que hacen todo su trabajo académico por los canales formalizados, y al mismo tiempo si no hay también otros espacios alternativos. Hay muchas intervenciones en el chat en este sentido, donde aparece que no serían, o que son campos diferenciados, o alguna pregunta si son campos diferenciados o no. Y también hay algunas propuestas o algunas ideas respecto de cómo flexibilizar estos corsets de las revistas académicas. Por ejemplo, algo planteado respecto de la posibilidad de abrir diálogos entre autores en diferentes publicaciones, ¿no? Como retomar esta tradición de la réplica en las revistas y artículos que vayan respondiéndose entre sí. Estas son algunas de las cuestiones que aparecieron, pero creo que sobre todo hay una discusión de cómo romper con la lógica de la producción burocrática en el campo de las publicaciones. Dejo esto para
una intervención final de cada una breve y bueno, y después cerramos el encuentro. Vero, Renata, Guillermina, en el orden que quieran. Bueno, empiezo yo esta vez. Sí. Bueno, a ver si se puede agilizar en tiempos de excepción la periodicidad de nuestras revistas. Yo creo, contundente para mí, no. Lo que yo creo es que lo que se puede hacer es pensar en otros formatos. Bueno, ahora justamente nosotros del programa de Educación, Conocimiento y Sociedad de Flaxo estamos expresándonos por el blog, ¿sí? Pero justamente porque nos permite ser más reactivos respecto a la coyuntura o tratar de pensar aquello que está emergiendo aquí y ahora, digamos. En otros formatos, con otra exigencia, que no quiero decir que está degradado, digamos, esa producción respecto a la del paper. Simplemente que no tiene que cumplir con las formalidades que exige la revista académica. Y respecto a la de flexibilizar los corsets, sí, absolutamente. El problema es que ahí tenemos los límites que nos plantean las indizaciones. Estamos pensando para el número de noviembre de propuesta educativa, dedicarlo a hacer una suerte de diarios de la pandemia, y se nos ocurren muchísimas cosas para hacer ahí. Pero muchas cosas no las podemos hacer porque el estar indizados en ciertos catálogos nos marcan un corset que hace que, por ejemplo, no podamos poner experiencias, no podamos poner, claro, bueno, plasmar en otros formatos lo que queremos problematizar. Entonces, estamos como complicados con eso. Eso realmente es un corset que nos limita en la creatividad, en la imaginación de cómo llegar a los públicos. Bien. Guillermina, ¿sigo yo o querés seguir vos? Guille. Bueno, por las dudas, sigo yo. Bueno, algunas cuestiones creo que las venimos diciendo de este último set de preguntas que resumió Sandra. Me parece muy interesante lo que planteó Vero, que es el tema de las regulaciones de nuestro propio trabajo académico. Sí, tiene que ver con este tema de los corsets. Corsets que son producto del campo científico académico que pertenecemos y que tiene reglas de juego, que Verónica las describía muy bien, y yo también las comentaba el porqué del aluvión que siempre se produce en el primer cuatrimestre de recepción de artículos, porque CONICET está cerrando sus informes, entonces la gente de CONICET, y también, ¿no?, cuando se producen las evaluaciones de los núcleos de investigación o del programa de incentivos a docentes e investigadores en las universidades, también hay un requisito en que nosotros traduzcamos lo que hacemos en papers. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto que hace a nuestro métier, es nuestro métier, diría Foucault. Y estas regulaciones tenemos que aceptarlas. El problema es cuando confundimos y aceleramos, y ahí creo que me parece fundamental esto que marcó Sandra, de que los tiempos de la investigación y de la producción o de los productos de los procesos de investigación son tiempos dilatados. Si no podemos responder inmediatamente a, por ejemplo, cómo vamos a salir de la pandemia, qué va a suceder en las escuelas, etcétera, etcétera. Hay un tiempo dilatado. Creo que Oscar Greiser también se refirió en el anterior ciclo a ello, ¿no? Y Pablo Marinis también. Ahí estamos haciendo reflexiones, estamos opinando, estamos haciendo comentarios, pero no es un paper de investigación. Y creo que eso hay que tenerlo claro. Por otro lado, y quiero aclarar, porque también hemos sido muy críticas con los centros indexadores, con razón, con mucha razón en mucho sentido, pero también han contribuido
a, por ejemplo, transparentar los procesos internos de cada revista, ¿no? Yo recuerdo que cuando se cumplieron los 15 años, el aniversario de los 15 años, la revista Espacios en Blanco, Tono Castorina, ¿no? En uno de los paneles que lo invitamos a participar, él dijo, bueno, Espacios en Blanco es una revista a la que me gusta pertenecer porque no es una revista de amigos enemigos. Y digo esto que es muy fuerte, ¿no? Y lo asumo en el sentido que muchas veces las revistas eran de un grupo, que no está mal, no digo que esté mal, pero cuando hablamos de una revista académica, cuando invitamos y abrimos a la publicación, que envíen artículos otros colegas o la comunidad científico-académica en general, tenemos que tener reglas claras de juego, tanto para el que presenta como para los que estamos al interior. Y todo esto de la guía de las buenas prácticas, yo mencioné el manual PISAC, pero hay un montón de guías, como puede ser la de Cielo y los cursos que vamos haciendo y nos tenemos obligados a hacer para poder entrar en este tren de las indexaciones y de la mayor visibilidad y el pertenecer a ese mercado académico, han traído buenas prácticas. Y yo creo que en ese sentido ha sido una cuestión que podemos tomarlas, porque el hecho de publicar, por ejemplo, un manual de procedimiento, desde que el artículo ingresa hasta que es o no publicado, normas editoriales, explicitar las normas editoriales que casi siempre las hacíamos las revistas, los códigos de ética, tratar de evitar esta cuestión que dice Guillermina, ¿no? Que tengo que producir rápidamente porque la lógica del burocratismo, ¿no? Acá la lógica burocrática, ¿no? Que atraviesa, ¿no? La producción desde un punto de vista cuantitativo y no de calidad, que se instauró tan fuertemente en los 90 y continúa, donde yo me baso más en la cantidad de lo que publico que en la calidad que publico, hay cuestiones que son fundamentales de preservar. Y esos espacios de libertad, esos espacios de no regulación de los centros indexadores, creo, y tal vez soy optimista, que aún los podemos tener. No aceptar una planilla de evaluación como sí otras revistas han tenido y dejar que los evaluadores y las evaluadoras se explayen. Como Verónica daba el ejemplo que nos está pasando muchísimo y lo hemos hablado en los encuentros de red, en el cual tenemos aceptado con grandes elogios y rechazado. Entonces, ¿acá qué pasó? Bueno, el papel del comité editorial se ha tornado mucho más activo, mandamos un tercer evaluador, lo discutimos, lo leemos, lo mandamos, alguien se responsabiliza de ver qué pasa entre ese aceptado, ¿no? Magnífico y ese rechazado porque se considera desechable. Bueno, entonces me parece como que aquí jugamos en un mar de transiciones, una más de las que nos toca vivir, en donde creo que nosotros tenemos que decir qué aceptamos de lo que nos viene impuesto y qué margen de autonomía relativa seguimos teniendo o qué no aceptamos aunque nos caigamos de alguna indexación. Bien, muchas gracias. Dale, Guille. Para cerrar nada más, quiero decir, lo que me preocupa es el riesgo que tiene la academia de estar hablando para sí misma, del aislamiento, del encierro. Entonces, la preocupación es que estemos gastando toda la energía de los investigadores para trabajar en un campo cada vez más encerrado, mientras se amplía y se agranda y se heterogeneiza todos los otros modos de comunicar. Hace muy poco tiempo tuve que, no me acuerdo qué tema era, la cosa es que yo tenía que decir algo sobre un tema que conocía poco. Entonces fui a internet a buscar papers y pensé en 2 o 3 autores y decir, bueno, voy a investigar estos dos, ¿qué están diciendo
fulano y fulana. Y resulta que la fulana que tú investigabas, cuando veía el paper, encontraba el paper, la habían leído 20. Cuando encontraba ese mismo tema en YouTube, en una charla, bueno, la habían visto 1000. Entonces, vos te preguntás, bueno, seguimos haciendo el esfuerzo de mantener las revistas, de aprovechar ese margen de autonomía para hacer alguna cosa distinta que escape al control tan formal de la indexación. Pero ¿para qué hacemos ese esfuerzo? ¿Para llegar a quién? Para alimentar una cosa muy endógena, muy cerrada. Ese es el verdadero riesgo, me parece a mí, ¿no? Para la academia. Estar hablando para un mundo muy cerrado, mientras lo otro florece, ¿no? Bueno, eso. Perdón, y además eso, el riesgo es ir perdiendo relevancia, porque claro, finalmente, bueno, digamos, estamos... Sí. Bueno, claro. Bueno, bien, bueno, a ver, muchísimas gracias, Renata, Guillermina, Verónica. Me quedo pensando cuando Guillermina empezó su presentación, decía, en los 80 inventamos las revistas para publicar las novedades de las investigaciones que estábamos generando, ¿no? Tal vez la pregunta es, ¿qué cuestiones tenemos que inventar ahora para canalizar nuestra difusión de ideas, las novedades y para romper con la endogamia? Y en algún punto algo de eso hay en la intención de este ciclo que vamos a cerrar ahora. Este es el último encuentro. La idea fue abrir las puertas de la maestría a un público más amplio y poder conversar entre nuestros docentes sobre distintos temas que nos atañen, como la cuestión de cómo producimos investigación, cómo generamos conocimiento, cómo lo difundimos, a qué fuentes podemos recurrir en este tiempo, qué paradojas hay en la producción de estadísticas educativas en este momento. O sea, estoy retomando algunos de los temas que atravesamos en el ciclo de ideas. Quisiera agradecer mucho a todos los docentes, investigadores, colegas que participaron exponiendo, también a quienes se sumaron en cada uno de nuestros encuentros, tanto en tiempo real como hoy, así como quienes van visitando YouTube, porque bueno, todas estas charlas quedan en ese espacio, en el YouTube de ESIS, así que si no pudieron ver alguna y les interesa, están invitados, invitadas también a suscribirse al canal donde vamos subiendo todos nuestros videos y las producciones, en el intento también de transformar un poco nuestras formas de producción y difusión del saber. Así que muchas gracias, nos despedimos y nos vemos en otro momento. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. Chao.